Trabajo en el lugar más desolado en Alaska. Creo que he despertado a algo antiguo y aterrador que no debería despertar. Recuerdo que era el 4 de octubre del 2023. Esa sería la cuarta vez que viajaba al norte por trabajo, y debía admitir que estaba más nervioso que nunca. No podía evitar la sensación de que este viaje era importante. Pero quizás sea porque quiero que sea el último. Mi esposa Lori y yo pronto esperábamos una niña, y este dinero nos ayudaría a tener un hogar para nuestra nueva familia. Por eso creo que debería compartir todo lo que he aprendido con cualquiera que también esté pensando en pasar las próximas 6 a 8 semanas en un barco pesquero. Algunos de estos consejos probablemente se encuentren en 1.000.000 de publicaciones como esta, pero es bueno recordarlas, y aún mejor si es tu primera vez. Bueno, aquí vamos. Siempre debes traer calcetines adecuados, unos que te mantengan los pies calientes y alejados de la humedad, ¿de acuerdo? Y yo no puedo enfatizarlo lo suficiente. Siempre hace frío por este lado del charco y no quieres congelarte los dedos. Además de esto, debes conseguir muchos, porque vas a estar de pie la mayor parte del tiempo y tendrás que cambiarlos con bastante frecuencia para mantenerte seco. Si puedes, compra lana. Otra cosa aquí es que no te debes vestir para impresionar a nadie. Es un trabajo sucio. Recuerdo que una chica llegó con traje de pantalón y apenas duró 1 día y medio. En otra ocasión, un chico trajo todo su guardarropa. Fueron 4 maletas. Vaya tonto, fue muy ridículo la verdad. Una vez que estás ahí para ver durante 3 semanas o más, a nadie le va a importar un comino cómo te ves. Si fumas tabaco, asegúrate de traer el tuyo y no lo compartas. Es muy caro allá, y no estás ahí para hacer amigos. Y recuerda, el ciclo del día y la noche es un poco diferente en Alaska. Te llevará un tiempo adaptarte. Vas a pasar muchas noches sin poder dormir, vas a ver cosas, y yo sé que también las he visto. Por si no fuera poco, conocerás a muchos tontos, pero concéntrate en la razón por la que estás ahí. Es un trabajo duro, con muchas horas de trabajo y sin contacto con nadie más que tus compañeros de cubierta, pero al final vale la pena por el sueldo. Y por favor, busca un capitán que no sea un alcahuete, ni intente ser el próximo a Pap. Sé que los mendigos no pueden elegir, pero hay muchísimos trabajos de este tipo disponibles y contratan a cualquiera. Yo mismo tenía antecedentes penales, y el barco donde encontré un hogar solo me hizo unas preguntas básicas como si podría soportar estar de pie 15 horas al día, etcétera, etcétera. Como te lo he dicho, verás, los calcetines son un elemento importante. Y si entiendes que este trabajo es una cuestión de vida o muerte, estás de este lado. Así que sea abierto y honesto sobre cualquier antecedente que tengas. Puede ser muy útil para impresionar a las empresas que básicamente te dan alojamiento y comida gratis. Mi amigo Eddie, en cambio, dice que prefiere hacer los planes de procesamiento en tierra, pero yo no. La mayoría de ellos terminan cargándote el bolsillo con cargas de bultos y perdiendo tiempo esperando el trabajo. A mí me gusta terminarlo y regresar a casa. Y el alta mar es mi lugar. Calculo que probablemente ganaré un poco más de $20,000 mientras esté aquí, así que vale la pena el dolor de cabeza. Puedo estar sin mi trabajo principal la mitad del año y aún así ganarme la vida decentemente. Claro que estos son solo consejos básicos y supongo que no es justo compartirlos solo y no incluir las cosas básicas del día a día. Así que asegúrate de llevar parches de Dramamine para ayudarte a sobrellevar el mareo. Prepárate para aburrirte la mayor parte del tiempo, ya que hay días en los que no pescarás absolutamente nada y otros en los que pensarás que es una locura. Sí, así es este trabajo, es tan impredecible. En promedio hay más de 400 barcos que suben por mar en esta época del año en Alaska. Encontrar uno no es tan difícil, solo tienes que buscar una lista de nombres en un puerto de dardos y seguro que acertarás.
6 de octubre. Al Silver Fury. Ese es el barco con el que me quedé el año pasado, con la tripulación de inadaptados a la que tuve que llamar familia durante 2 meses. Conseguí unirme a ellos de nuevo este año y me alegro de ya no ser el novato. Somos 6 a bordo esta vez, incluyéndome a mí. Y aunque la mayoría de los barcos necesitan aproximadamente el doble de hombres a bordo, somos la excepción a la regla. Navegué con él el año pasado y casi pierdo la vida. Fue por un incidente que ocurrió mientras trabajaba en las jaulas. De hecho, perdimos a uno de nuestros marineros. Vaya, qué mala suerte la de Pete. Su grúa falló y le destrozó la pierna porque lo empujó. Estábamos a más de 51 kilómetros de la costa, así que él se desangró rápidamente. Ahora me tocaba a mí recibir ese apodo. Me dijeron que si no hubiera sido por Pete, yo estaría completamente destrozado. Ni siquiera pudimos ofrecerle nada para el dolor, así que simplemente se quedó tendido en su catre y lloró de dolor hasta fallecer. Al subir a este barco aún escucho sus gemidos cerca de esa maldita maquinaria, culpándome por seguir vivo. Me aseguré de pedir un corte más lejos de la grúa este año. 11 de octubre. Carajo, estamos a kilómetros de la civilización. Solo la oscuridad del océano está aquí para consolar mis pensamientos desorientados. Por si no lo sabían, casi cualquier marinero que se precie un poco es supersticioso. Y el capitán Rage Sullivan sin duda lo es más que la mayoría. Sully decidió llevarnos hacia la frontera rusa, donde se encuentran muchos opelios, pero lo hizo cerca del comienzo de la temporada, cuando las tormentas son realmente fuertes. Aún así, todos sabíamos que si conseguíamos una carga grande aquí, podríamos relajarnos durante las semanas más frías. Claro, la verdad es que son solo ilusiones, porque él nos hace trabajar el doble para ganar el doble, con el doble de sufrimiento en el camino. Normalmente no me importa, pero esta vez algo fue diferente. Empezó alrededor del cuarto día de la cosecha temprana. Me tocaba lanzar la línea y subir las jaulas, y el mar simplemente no estaba cooperando. Si alguna vez has estado ahí cuando llega una ola como esta, sabes que un movimiento en falso puede destrozarte el cuerpo. Y eso con suerte. Así que yo estaba allí con mi impermeable completo junto al pez estrella del año llamado Kent, intentando mantenerme en pie mientras el barco se inclinaba y se balanceaba. Kent no se adaptaba bien a los cambios en dirección del agua, lo que me obligaba a tener que doblegarme para vigilarlo y manejar la cuerda. Lo que normalmente tardaba unos 15 minutos también se estaba alargando debido a la tormenta. Finalmente logramos cerrar la jaula, solo para descubrir que no eran solo excrementos lo que habíamos sacado del agua. De pronto un relámpago iluminó el cielo detrás de la jaula para que pudiéramos verlo mejor, pero incluso en ese breve instante fue difícil saber con qué certeza era esto. Hank, un marinero veterano, abrió la jaula y dejó que la basura se derramara para que pudiéramos ver mejor nuestro descubrimiento. Era un cadáver. Kent se dio cuenta en cuanto logramos sacarlo de la malla. Le acerqué una linterna para confirmar lo que decía. Me sorprendió descubrir que la mayor parte de la carne estaba ennegrecida, pero aún estaba relativamente fresca. Era como si el cuerpo mismo hubiera sido momificado. «El capitán está en la cubierta», Dylan, nuestro navegante, declaró mientras Sully bajaba a investigar nuestro nuevo hallazgo. «¿Pero qué es esto?», murmuró asqueado por la vista y el olor. Los hombres murmuraron diferentes respuestas. Nadie se atrevió a confesar que no estábamos seguros de qué era esto. «Sea lo que sea esto, deberíamos tirarlo por la borda ahora», decidió Hank. Pero Stefan, el operador de la grúa, quien era básicamente el segundo al mando de Sully, tuvo otra idea. Oigan, deténganse. Un momento, capitán. Quizás esto valga algo. Podría ser una recompensa de las autoridades.
sugirió. Sullivan hizo una pausa y se frotó la barba incipiente un momento mientras todos observábamos el cadáver intentando decidir qué hacer. «Oye, ¿alguien se dio cuenta de que la tormenta ya amainó?», preguntó Kent nervioso. «Recuerdo haber visto que el cielo estaba despejado. Y ahora está tan extremadamente tranquilo, es como si de repente nos hubieran puesto una pata encima», dijo. «Oh no, amigo, esto es un mal presagio, uno muy malo», murmuró Dylan. Sully se santiguó. «Sea lo que sea, nos los llevaremos a Dutch Harbor la semana que viene. La guardia costera debe solucionar esto», decidió el capitán. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con él hasta entonces, capitán?», yo recuerdo haber preguntado. Me sentía raro, considerando que, en general, nuestro almacén estaba diseñado para nada más que filas y filas de basura clasificada. «No puede quedarse en la jaula, apuesto a que se comerán lo poco que queda de él», comentó Hank mientras señalaba el pasillo que habíamos subido con el cadáver. «Tenemos unas cajas en el pasillo, lleven esa cosa allá abajo y guárdenla en una. Probablemente solo sea algún pobre diablo que vino aquí a intentar ganar dinero como nosotros. Oh, Dios mío, que lo tenga en su santa gloria», Stefan decidió. Sullivan estuvo de acuerdo y luego ordenó a todos los hombres que volvieran al trabajo excepto a Dylan y a mí. «Tenemos que ser vocingleros. Trae esa camilla aquí», le dije al novato mientras seguía mirando el cuerpo destrozado. Algo en él me inquietó más de lo que yo quería admitir. Llámalo sexto sentido si quieres, pero sabía que el cuerpo no podía ser de otro barco pesquero. Parecía mucho más viejo, mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Dylan reflejó mis temores mientras movíamos el cuerpo a la camilla y comentó: «Viejo, este cadáver es mucho más viejo que hace solo unas temporadas. Fíjate en la descomposición. Es como lo que se ve en Egipto. Está momificado. Debe tener al menos 100 años o más de antigüedad». «¿Cómo es que sigue aquí con nosotros?», preguntó. «Ay, no sé, quizás es debido a las algas y la salmuera que lo han momificado», sugerí. Sí, esta era una excusa endeble, pero no quería darle más importancia de la necesaria. Cuanto más tiempo pasábamos aquí, más inquieto me sentía. Solo teníamos que sellar esto y volver al trabajo, dije. Luego llegamos al casco y encontré una de las cajas y le hice señas a Dylan para que me ayudara a subir este cuerpo. Al hacerlo, el barco se volcó de nuevo y uno de los fragmentos de hueso rozó la pierna de Dylan. Instintivamente maldijo y dejó caer el cuerpo. Los restos destrozados se desplomaron en la caja. Mientras revisaba su herida, yo dije: «Oye, dejemos que Hank lo haga cuando estemos en aguas más tranquilas», sugerí para que termináramos de sellar la caja y volviéramos a cubierta. Recuerdo que pensé que el cielo parecía más grande de lo habitual. Era como si todo el océano fuera una advertencia ominosa sobre nuestro descubrimiento. Pero yo intenté dejar de lado las supersticiones y concentrarme en el trabajo. Dylan, sin embargo, no podía. El resto del día parecía estar mareado y distraído. Se apoyaba en su lado izquierdo y a veces soltaba accidentalmente una cuerda cuando se suponía que estaba remolcando. Sabía que Sullivan le iba a dar una reprimienda cuando paráramos a pesar del día. «¿Qué te pasa, hombre? Te di una tarea sencilla», el capitán gritó cuando Dylan se inclinó sobre el borde y empezó a vomitar. Yo no pude evitar notar que una zona de su piel parecía estar ennegrecida y magullada. Era la misma zona donde el cadáver le había causado daño. «Dios mío, ¿estás bien, muchacho?», preguntó Sully, ahora preocupado. Dylan solo puso los ojos en blanco y se desplomó en la cubierta cuando las siguientes olas nos embistieron. Yo me quedé helado de horror mientras él temblaba violentamente. Era como si tuviera un ataque. No estaba seguro, pero parecía que estaba diciendo algo, aunque solo sonaba galimatías.
Aún así, todo el incidente me dejó aún más tenso que antes. Lo que habíamos sacado de las aguas era maligno. Hank y Stefan lo llevaron bajo cubierta para ayudarlo a recuperarse mientras yo terminaba en el pasillo y nos condujeron lentamente hacia un tramo más tranquilo de la calle en la que estábamos. Él insistía en que no nos iríamos del mar a pesar de la lesión de nuestro compañero, pero al anochecer parecía que estaba cambiando de opinión por lo mal que se veía. Podría ser que tuvieran que quitarle toda la pierna, dijo Hank mientras lo revisaba. La pierna de nuestro compañero Dylan estaba verde y se le estaba desprendiendo carne en la zona donde el hueso la había raspado. Me daba asco incluso verlo, pero le comenté al capitán mi preocupación por el cadáver. Esa cosa bien podría tener parásitos o bacterias, dije después de explicarle cómo se había lastimado Dylan. También fue desconcertante verlo temblar incontrolablemente en momentos inesperados, pero quizás aún más cuando me di cuenta de que Hank no parecía tener ni idea de lo que la quejaba. Nunca había visto una enfermedad así en 32 años en el mar, admitió. Nada se debería propagar tan rápido. ¿Puedes hacer una autopsia breve al cadáver de antes? Quizás consigas algunas muestras, sugirió. Todos dudábamos en volver a acercarnos al cuerpo, pero sabíamos que era mejor no discutir con el capitán. Yo acompañé a Hank al pasillo y con una linterna él tomó una palanca para abrir la caja al acercarnos. ¿Es esta? ¿Están seguros?, preguntó Hank revisándola y yo sentí un vuelco en el corazón. El sello se había roto, la estructura metálica de la caja se había desprendido. Y en el interior donde había estado el cadáver hace apenas unas horas, yo podía ver arañazos y marcas de garras. Eran muy recientes. Ninguno de los dos dijo nada mientras yo movía la linterna con cautela por la habitación. De repente ya no me sentía solo. En algún lugar entre estas sombras estaba seguro de que nos estaban vigilando. Ve a avisarle al capitán y consigue un arma. Ahora, le dije a Hank mientras nos alejábamos lentamente de la caja hacia las escaleras. A mi izquierda escuché un traqueteo. Era un trozo de metal rodando suavemente por las baldosas de la cubierta. Mi linterna lo enfocó y vi lo que parecían ser pequeñas gotas de sangre que se dirigían hacia el costado del barco. Ahí había una pequeña portilla y Hank y yo nos quedamos pálidos como fantasmas al ver que el cristal estaba roto y que algo había salido por la ventana, dejando tras de sí una masa de carne destrozada y fluidos corporales. Yo me acerqué a la siguiente portilla y asomé la cabeza, mirando el costado del barco. Apenas podía ver las hendiduras en la estructura metálica. Algo se había arrastrado hacia la popa. Y entonces yo lo vi. Era una silueta oscura colgando del costado de la estructura cerca de la grúa. Con cuidado levanté la linterna para ver su cuerpo desgarbado y medio podrido. Era más grande de lo que esperaba. Era como si tras ser reanimado hubiera duplicado su tamaño. Entonces unas olas nos golpearon, lo que me hizo soltar la linterna y maldecir. De repente la criatura giró bruscamente 360 grados hacia mí, revelando un rostro espantoso y oblicuo con orejas alargadas y desgarradas, con fosas nasales deformes y dientes afilados. Lo último que escuché cuando Hank me jaló de vuelta fue un grito. Era como si estuviera de cacería. Hank ni siquiera necesitó preguntar qué había visto. Mis rasgos temblorosos lo decían todo. Entonces, un brazo largo y ennegrecido salió por la portilla con un gruñido. Sus grandes dedos eran como garras, tomando al hombre mayor y lo estrellaron contra la pared. Yo grité su nombre al escuchar el grito del cadáver reanimado y a Hank intentando escapar desesperadamente. El monstruo le arrancó la oreja mientras lo arrastraban constantemente a través del metal deformado. Agarré la palanca que Hank sostenía y la golpeé repetidamente hasta que la criatura lo soltó atrapándolo.
Hank se tapó la oreja e intentó contener las lágrimas. Todo mientras subíamos corriendo las escaleras del almacén hacia la cubierta abierta. No me giré para ver si la criatura nos seguía. Oh, no, sino que corrí por el suelo mojado hasta donde vi a Kent preparando una fila y yo grité: ¡Entren ya! ¡Háganlo rápido! El joven se giró hacia nosotros con los ojos muy abiertos al mirar a Hank y entonces vio algo encima de nosotros. Un momento después la criatura se había abalanzado por el armazón del bote justo encima de Kent, empujándolo hacia abajo y abriéndole el pecho como si fuera poco más que un peluche. Yo me tapé la boca observando cómo Kent pedía ayuda y retrocediendo hacia la masa. ¡Oh, no, no, no! Hank y yo entramos y cerramos la puerta de golpe. Lo último que vi fueron los ojos suplicantes del pobre hombre antes de que el monstruo lo arrancara. Stefan seguía ahí vigilando a Dylan con aspecto confundido al ver la herida de Hank y luego me vio empujar la mesa hacia la puerta para cerrarla. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué pasa ahí afuera?, preguntó. Hank se sentó junto a la estufa usando el fuego para cauterizar su herida mientras se estremecía de dolor. Yo en cambio hice todo lo posible por explicarle lo que acababa de suceder. Esa cosa que está allá afuera no está muerta. Es como un monstruo viviente o algo así, una sirena o algo como una especie similar. Y ahora acaba de eliminar a Kent, le dije intentando recuperar el aliento. Stefan me miró con escepticismo. Luego oyó los extraños ruidos guturales del exterior y lo reconsideró. ¿Qué demonios es eso?, susurró al ver la criatura mientras remataba a Kent. Detrás de nosotros escuchamos a Dylan moverse y toser, apenas capaz de articular alguna palabra. Él intentaba hablar, y escuché una sola palabra entrecortada salir de sus labios resecos. «Tenemos que eliminarlo. Hundiremos el barco si es necesario», murmuró mientras intentaba sentarse. Observé atentamente sus rasgos hundidos y sus ojos amarillentos y me di cuenta de que la bestia lo tenía casi completamente infectado. «Oh no, esa cosa está dentro de mi cabeza, Frank. Es como una termita royendo una cerradura. Se dispersa por los pensamientos y me está diciendo que yo necesito eliminarlos. Debo desgarrar su carne y después darme un festín con sus huesos», dijo Dylan al darse cuenta de que Stefan sabiamente ya lo había atado. ¿Cuánto tiempo podrían aguantar estas ataduras? Eso era un tema de debate, y me di cuenta mientras él se tambaleaba hacia adelante y todo se sacudía que era peligroso. «Los infectará a ustedes también, todos ustedes. Así que tienen que eliminarme y destruir esta nave antes de que regrese al puerto, ¿me escuchan? Es la única manera». Retrocedió y yo miré por la otra portilla y me di cuenta de que, de hecho, nos dirigíamos al oeste de nuevo. El capitán había hecho la llamada hace días y nos estaban llevando a Dodge Harbor más rápido debido a este desastre. «¿Dónde está el capitán ahora?», preguntó Hank mientras se levantaba después de terminar de coserse la oreja. Había un poco de sangre seca corriéndole por la mejilla. Todos escuchábamos al extraño monstruo buscar la manera de llegar hasta nosotros. «Ahí arriba en el observatorio, esa cosa irá tras él ahora», dijo. Stefan se dio cuenta frenéticamente mientras se movía para apartar la mesa. «No podemos irnos de ahí, no tenemos dónde escondernos», advertí, pero Stefan me apartó y echó un vistazo rápido a la cubierta vacía. «Ustedes dos tienen que distraerlo, derriben las jaulas y armar un escándalo por el estribor. Yo iré por la grúa, así lo vamos a lanzar al mar. Con suerte, puedo usar esa maldita cosa para devolver esta cosa a las olas, sea una sirena o lo que sea», decidió. Yo miré a Hank con una mirada que me decía que el plan era una tontería, pero sinceramente no se me ocurría nada mejor. Todos esos consejos y trucos que había guardado durante años me parecían inútiles contra esta pesadilla viviente. «Ahora, en la cuenta de 3», ordenó Stefan, listo para correr por la cubierta. No recuerdo más palabras ni lo que pasó después,
Yo me concentré en mi tarea de lanzar los botes de basura. Pensé en todas las veces que me habían instruido sobre cómo prepararlos correctamente, asegurándome de que ninguna basura saliera. Pero todo eso se fue por la ventana cuando abría el primer y el segundo pestillo, empujando los barriles de carne cruda al suelo. Yo haría cualquier cosa para confundir a este monstruo. Al otro lado del barco vi a Stefan subiendo a toda prisa por la escalera de la grúa, gritándonos que hiciéramos más ruido mientras mis ojos buscaban alguna señal de esta cosa. Y él estaba ahí de pie entre el cebo, midiendo 2,4 metros de altura. Ahora parecía más sano, más delgado, más rejuvenecido y más fuerte de lo que me gustaría admitir, pero era igual o más feroz. El barco se balanceaba al acercarse con nosotros y traté de pensar en qué hacer. «Llama al capitán, hay que alejarnos del puerto», Hank me ordenó empujándome hacia las escaleras del observatorio justo cuando la criatura daba un gran salto directo hacia él. Yo no me atreví a mirar hacia atrás mientras me dirigía a los aposentos del capitán gritándole que cambiara de rumbo. Entonces vi su cuerpo destrozado contra el timón del barco, con los ojos aún abiertos por el dolor que le causaba esta cosa. Un segundo después, lo que quedaba de Hank se estrelló contra el cristal de observación, y sus partes inertes se deslizaron por la borda. Mientras observaba a la bestia aparentemente imparable que se alzaba en el centro de la cubierta, el cuerpo de Hank atravesó el cristal roto, rodando sobre la sirena de niebla, lo que hizo que la criatura se quedara totalmente paralizada, como confundida por el ruido. Yo decidí sujetarlo más, gritándole a Stefan que terminara el trabajo sucio. El fuerte ruido convirtió a esta cosa en un blanco fácil para nuestra grúa. Yo me acordé de Pete cuando el gancho metálico impactó contra la criatura, lanzándola por los aires y por la puerta. Yo permanecí ahí casi en un trance hipnótico durante un buen rato, abrumado por el trauma de todo lo ocurrido. Horas después enviamos los cadáveres de Kent, Hank y el capitán Sully a la tumba acuática. Solo quedaba Dylan. Lo habíamos capturado en la sala de misas y Stefan y yo no estábamos seguros de si podríamos siquiera entrar para arriesgarnos a terminar todo el trabajo, porque solo escuchábamos los mismos ruidos extraños que hacía el monstruo. Probablemente Dylan ahora esté demasiado mal para ser rescatado, pero esperaré a que amanezca y terminaré el trabajo mientras Stefan se concentre en llevarnos a casa, pensé. Él no era tan hábil como el capitán navegando por estas aguas feroces, pero no se me ocurría otra solución cuando estuviéramos tan solos por acá. 15 de octubre. Yo me desperté con el sonido de algo golpeando el agua y salí a la cubierta para ver que Stefan acababa de empujar las últimas provisiones por la barandilla. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco?, le pregunté observando su tez. Él no mostraba señales de la corrupción que se había apoderado de Dylan, pero era evidente que seguía perdiendo la cordura rápidamente. Carajo, no sabemos si algo de esto también está infectado. Mira el cielo, Frank. Es un día despejado, pero sigue tan oscuro como hace rato. Yo hice lo que me pidió, perturbado al darme cuenta de que tenía toda la boca llena de razón. El mar estaba tan tranquilo, y ni siquiera podíamos usar las corrientes para impulsarnos. El aire estaba estancado. Alrededor del bote vi a peces que subían lentamente desde abajo. Nada lograba sobrevivir mientras nuestro pequeño bote se movía entre las olas. Estamos malditos ahora. Debemos eliminar a ese hijo de perra. Ahora, si esperamos tener alguna posibilidad de sobrevivir en el futuro, insistió. Yo miré al otro lado de la jaula, hacia el salón de misas. Había reinado un silencio inquietante toda la noche. ¿Acaso había terminado la transformación? ¿Estaba Dylan en una extraña hibernación o ya se había convertido en una sirena? Solo había una forma de averiguarlo. Fui a los escombros cercanos de las jaulas y tomé una pica de madera asillada, agarrándola con fuerza mientras le decía a Stefan que terminara el trabajo. Hagas lo que hagas, mueve el barco hacia el sur.
Si nos desviamos, me iré antes de que la infección se propague, le dije. Crucé el suelo de la caja y abrí de golpe la puerta del salón de misas, casi esperando que Dylan me atacara. Pero para mi sorpresa, él estaba sentado rígido en el catre de enfrente, con las piernas aún encadenadas, pero no se parecía a nada al pobre chico que había conocido días atrás. Su piel era ahora de un frío azul negruzco. Era como si hubiera sido magullado de pies a cabeza, y unas venas negras y afiladas le corrían el cuello hasta los pliegues alrededor de sus ojos amarillentos negruzcos. Su cabello era de un castaño pálido y crujiente, y sus dientes, oh santo cielo, eran como tiburones, clavándose como agujas mientras me miraba con una ferocidad curiosa. Era al menos el doble de grande. Además, la ropa apenas le quedaba y dejaba tras de sí un bulto abultado con una pesadilla brutal. No estaba seguro de que los grilletes lo sujetaran lo suficiente como para cruzar la habitación y clavarle una estaca en el corazón. «Yo puedo escuchar y oler tu miedo», dijo él. Su voz era áspera y su aliento era rancio. «Esto puede terminar pronto, Frank. Yo puedo liberarte», dijo mientras daba un paso tentativamente hacia adelante. Era extraño. Yo estaba a punto de hacerle la misma oferta. «Oye, amigo, déjame acabar con tu sufrimiento, Dylan, te lo debo», dije. «El chico que conociste antes ya se ha ido. Ahora soy una nueva forma, no de alguien vivo o sin vida. Yo camino por un camino que los hombres han olvidado, uno donde el sufrimiento no es una maldición, sino una bendición», sisió. Se puso de pie y el cierre metálico de su pierna se dobló con facilidad. «Podría aplastarte como una ramita donde estás ahí y desgarrarte la carne de estribor a babor en cuestión de minutos, asegurándome de que sintieras cada dolor cada instante», dijo él con voz pesada. Mi corazón latía más rápido cuando demostró su punto cruzando la habitación en un instante, elevándose sobre mí. «Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué tú sigues con vida?», preguntó la cosa. En respuesta, yo levanté mi cuchillo y se lo estampé contra el pecho, desesperado por clavárselo, pero ni siquiera hizo que el coloso se inmutara. En cambio, me levantó como un muñeco de trapo. Sacó el cuchillo y me inmovilizó contra la puerta, donde colgué como un pecador en el crucifijo. «Déjame mostrarte las maravillas de lo que soy capaz ahora», Dylan me dijo mientras salía a la cubierta con la mirada fija en el observatorio. Levantó las manos justo cuando vi a Stefan darse cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces este imponente monstruo se transformó en un enjambre de murciélagos llameantes y letales. Sus incesantes chillidos se remolinaron hacia Stefan, estrellándose contra el cristal como balas y cortando su carne sin rumbo. Me di cuenta en ese momento que esta cosa no había sido una sirena, era un vampiro, uno desterrado aquí en Alaska por una terrible verdad. Yo escuché a mi compañero gritar y pedir ayuda, pero no quedaba nadie. Esa cosa no paró durante horas. Yo me quedé colgado contra el salón de la belleza plateada durante un día, hambriento y esperando a que Dylan regresara y me eliminara. Pero él no lo hizo. Y después de 3 días me encontré a merced de los rescatistas, con el aspecto de un marinero loco que había perdido toda su tripulación en el océano despiadado de Alaska. Cuando me bajaron, preguntaron si habían más supervivientes. Yo pensé en Dylan. No tenía ni idea de dónde había desaparecido el vampiro, ni por qué me había permitido vivir, pero les dije que no conocía a nadie. El informe oficial que presenté afirmaba que había ocurrido una fuerte tormenta que había eliminado a los demás. Yo me enfermé y me puse a merced de las aguas con la esperanza de unirme a ellas en las profundidades. Me dijeron que me darían terapia obligatoria durante 2 meses y una pequeña compensación por el viaje. Nada que ver con lo que me habían prometido, pero sinceramente estaba agradecido de estar con vida. Yo llamé a mi esposa desde un hotel esa noche, lloriqueando como un tonto y disculpándome.
¿Por qué sigues pidiéndome perdón, cariño? Esto no es nada de tu culpa. Ella repetía, pero yo sabía que era diferente. El vampiro ahora andaba suelto por el incidente en el barco. No, yo no actué con la suficiente rapidez para eliminarlo. Ahora todos están muertos por mi culpa, dije. Para el 17 de octubre recibí una carta que me informaba de que se celebraría un pequeño servicio para la tripulación del Silver Beauty, cerca del puerto de escalada donde habíamos zarpado, y salí al amanecer para presentar mis respetos. El puerto estaba bastante vacío, a salvo para la oficina donde me dijeron que esperara. Dentro habían 6 ataúdes preparadas, una para cada miembro de la tripulación. No, espera, un momento, ¿6? Yo me pregunté y me quedé paralizado mientras una de las ataúdes literalmente se abría lentamente y Dylan se incorporó y se giró hacia mí. Los demás hicieron lo mismo lentamente, revelando a estos nuevos vampiros, algunos de los cuales parecían apenas un montón de carne y huesos. Todos estaban bajo la atadura de su nuevo amo, a quien señaló el ataúd vacío a su izquierda. «El mar nos espera, hijo mío. Debemos regresar y surcar las aguas oscuras para ser encontrados una vez más», dijo. Él no me sujetó. Mi dedo tocó el borde del ataúd mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «No, por favor, yo tengo esposa y un hijo en camino», supliqué. «¿A quién más crees que llamaría para que nos destierren?», respondió la cosa. Escuché cerrarse la puerta de la sala de observación y me estremecí al ver a mi esposa ahí de pie empapada en sangre fresca. Había un agujero que se había abierto donde antes estaba nuestro bebé y me di cuenta de que el monstruo lo había atacado primero para recuperar toda su fuerza y asegurar mi cooperación como sirviente oscuro. Mi esposa cruzó el umbral y me ofreció un cuchillo para terminar la tarea. Yo lo tomé sin decir una palabra, cortándome las venas mientras subía al ataúd. «No temas, cariño, esto solo será el principio de la evolución», ella dijo, sonriéndome con sus ojos sin vida. Yo grité, pataleé y lloré, luchando contra la oscuridad mientras los ataúdes se cerraban. Lo que vino después fueron solo los horrores ineludibles de la muerte. 21 de octubre. Un barco encontró mi cuerpo a 37 kilómetros de Dodge Harbor. Todavía estoy temblando de frío. Tienen preguntas sobre por qué intentaría un funeral en el mar. Prometí responderlas todas una vez que reunieran a la tripulación nueva, pero les preocupa confiar en un hombre que rescataron en el océano. Sin embargo, yo les mostraré el nuevo camino que me ha traído hasta aquí como vampiro. Yo los guiaré a las oscuras profundidades que mi maestro, el conde Drácula, nos ha preparado a todos nosotros. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.